Mi familia se burlaba por no tener un título, pero hoy todos me piden trabajo en mi empresa y dicen que soy la bendición de la familia. Nunca sentí que encajara del todo en mi familia. No por ser diferente en personalidad, ni por alguna historia secreta de adopción como las que uno se inventa de niño, sino porque desde que tengo memoria, todo giraba en torno a una cosa: títulos. Diplomas, grados, reconocimientos, felicitaciones impresas en cartulina con sellos dorados. El valor de una persona en mi casa se medía por el número de documentos que colgara en la pared o la cantidad de letras que pudiera poner después de su nombre. Mi hermana mayor, por ejemplo, era la joya de la corona, psicóloga con especialización en neuropsicología infantil, título convalidado en 2 países, y según mi mamá, una de las mentes más brillantes de su generación. A mi primo, el de las corbatas y la voz engolada, se le trataba como a una celebridad por haber hecho un MBA en Boston. Aunque vivía en un apartaestudio alquilado y se quejaba cada vez que tenía que pagar su propio seguro médico. Y luego estaba yo, el que abandonó la universidad en 5º semestre porque no aguantaba ni un día más el ambiente académico que me aplastaba por dentro. Fue como declarar públicamente que había renunciado a ser parte de la familia. Nadie lo dijo con palabras exactas, pero la actitud de todos se volvió tan evidente que dolía. Las cenas familiares eran ejercicios de tensión pasiva donde se hablaba de avances de tesis, ascensos en multinacionales y premios académicos. Si yo intervenía para contar algo sobre mi trabajo en el taller donde me habían dado la oportunidad de aprender carpintería, el tema cambiaba tan rápido que parecía que ni me hubieran escuchado. A veces mi padre disimulaba diciendo que era mejor que yo me ganara la vida con algo honrado, pero el tono condescendiente con el que lo decía dejaba claro que eso no era un cumplido. Una Navidad incluso me regalaron un marco vacío para que lo llenes cuando termines la carrera, y todos se rieron como si fuera el mejor chiste del mundo. Yo me tragué la vergüenza junto con el vino barato que había llevado como aporte, porque tampoco les parecía digno que alguien como yo pusiera una botella costosa sin saber de vinos, y me prometí, en silencio, que un día me tragaría yo sus sonrisas. Lo que más me caló, sin embargo, fue la forma en que hablaban de mí cuando pensaban que yo no los escuchaba. Mi tía paterna una vez le dijo a mi madre que era una lástima que yo hubiera salido tan diferente a mi hermana, que si al menos hubiera sacado algo de ambición. En otra ocasión, escuché a mi abuela decir que yo terminaría reparando teléfonos en el mercado si seguía sin conseguir un papel que dijera que valía algo. Lo más irónico es que nadie sabía lo que yo realmente hacía, ni les interesaba. Ni siquiera se tomaban el tiempo de preguntarlo. Para ellos, simplemente no había nada que pudiera salir bien si no iba acompañado de una toga, un birrete y un discurso de grado. La verdad es que sí me afectó. Por años cargué con esa sensación de insuficiencia, como si estuviera corriendo una carrera sin pista, sin zapatillas y sin cronómetro, mientras los demás ya estaban en el podio celebrando. Y no fue fácil salir de ese hueco. Hubo semanas en las que dormía 3 o 4 horas porque, además del taller, me había inscrito a un curso online gratuito de diseño CAD que solo podía ver en la madrugada cuando mi cuerpo ya no daba más. Muchos días me iba al trabajo en bicicleta porque no tenía ni para el bus. No se lo contaba a nadie porque sabía exactamente cuál sería la respuesta, ¿y para qué te metes en esas cosas si no tienes un título que lo respalde? Pero eso fue lo que me encendió. No tener un título se convirtió en mi mayor impulso. Era como si todas esas palabras que me habían tirado encima, fracasado, mediocre, sin futuro, se transformaran en ladrillos con los que yo estaba construyendo algo, sin que ellos pudieran verlo. Al principio no sabía qué era exactamente. Solo tenía claro que no quería seguir siendo el blanco de burlas disfrazadas de bromas, ni el ejemplo que usaban para enseñarles a los primos pequeños lo que no se debe hacer con la vida. Quería tener algo mío, levantarlo desde el suelo con las manos, y demostrar, no a ellos, sino a mí, que podía crear algo valioso sin necesidad de colgar nada en la pared. Así nació mi primera idea. Un proyecto pequeño, casi ridículo para cualquiera que viera el tamaño del garaje que alquilé. Yo lo vi como una empresa. Ellos, como una pérdida de tiempo. Y durante años me dejaron claro que jamás contarían conmigo para nada importante, hasta que un día me llamaron para pedirme trabajo.
Porque cuando las cosas empezaron a funcionar, de pronto ya no era el fracasado sin diploma, sino la bendición de la familia. Pero para cuando eso ocurrió, yo ya no era el mismo de antes. Y lo que ellos no sabían es que yo nunca había olvidado una sola palabra de las que me dijeron. Y que tenía muy claro cómo responder, con hechos. Actualización 1. Pasó poco más de un año desde que dejé la universidad y empecé a trabajar de lleno en el taller de don Eloy, un hombre mayor que llevaba décadas reparando muebles, puertas y todo tipo de estructuras de madera en un local que olía constantemente a aserrín, barniz y esfuerzo. Al principio solo barría, ayudaba a cargar tablas pesadas y mantenía en orden las herramientas. Pero poco a poco, sin pedirlo y sin anunciarlo, fui observando cómo funcionaba todo. Me fijaba en la manera en que él medía sin siquiera usar la regla, en cómo diferenciaba tipos de madera con solo tocarlas y en cómo cerraba tratos sin saber de marketing. Simplemente escuchando lo que el cliente quería y dándole algo mejor. Y mientras él trabajaba, yo también trabajaba, pero en silencio. Cada vez que me sobraba algo del día, lo invertía en cursos gratuitos en internet, descargaba guías técnicas y me leía manuales viejos que don Eloy tenía archivados en una caja oxidada. Aprendí a usar programas de diseño asistido por computadora que me permitían mostrarle a los clientes una idea concreta antes de cortar la primera tabla. Y cuando él me dejó hacer mi primer encargo solo, una mesa auxiliar para una señora que acababa de mudarse, lo hice con tanto cuidado, tanta precisión y tanto amor al detalle, que la clienta regresó una semana después con 3 amigas que también querían muebles para sus casas. Esa fue la primera vez que sentí que podía construir algo desde cero, literalmente. Que mis manos, que tanto habían sido menospreciadas, no solo sabían seguir instrucciones sino también crear cosas nuevas, útiles, bellas. Fue entonces cuando me atreví a soñar más alto. Le propuse a don Eloy una idea que había estado rumiando en la cabeza desde hacía meses: invertir en un pequeño catálogo digital, abrir una cuenta en redes sociales, ofrecer servicio de diseño personalizado y, eventualmente, montar una página web básica con galería de productos. Pensaba que podíamos modernizar el negocio sin dejar de lado lo artesanal. Él me escuchó con cara de cansancio, suspiró como si le estuviera hablando en otro idioma y me soltó una frase que se me quedó grabada en el pecho: eso no va a funcionar, hijo. Esto es un taller, no una oficina de arquitectos. Aquí la gente viene a reparar sillas, no a pedir catálogos. A veces es mejor no soñar tan grande. En ese momento sentí que me estaba viendo con los mismos ojos que mi familia, ojos que no creían en mí. No discutí con él. Le agradecí la oportunidad, limpié mis cosas y me fui. Esa misma noche vendí mi viejo sedán, el que me había regalado mi padre cuando todavía pensaba que yo terminaría la carrera. Me dio pena, sí, pero necesitaba ese dinero para algo más importante. Alquilé un garaje diminuto en un barrio modesto pero transitado, compré unas herramientas básicas de segunda mano, pinté las paredes yo mismo. Diseñé un logo sencillo con una tipografía que me gustaba y creé una cuenta en Instagram donde publiqué los pocos trabajos que había logrado documentar. Le puse al proyecto Manos Libres porque ese nombre representaba exactamente lo que quería: independencia, construcción, libertad. Lo que siguió fue una mezcla de hambre, cansancio y esperanza. Dormía en una colchoneta plegable junto a los tablones de madera. Comía arroz con huevo durante semanas y usaba una sola camisa decente para recibir a los pocos clientes que se atrevían a confiar en un emprendedor sin local. Fue entonces cuando la noticia llegó a oídos de mi familia. No porque yo les hubiera contado, ya había aprendido a no esperar apoyo de su parte, sino porque uno de los amigos de mi primo encontró la cuenta de Manos Libres en redes sociales y la compartió en un grupo donde varios conocidos del barrio estaban pidiendo recomendaciones para amoblar sus oficinas en casa. Mi hermana fue la primera en reaccionar, comentó la publicación con un qué tierno que esté intentándolo por su cuenta, ojalá no le quite mucho tiempo encontrar algo estable. Mi primo no se quedó atrás y escribió: ideal para quienes buscan muebles con amor, aunque sin garantía. Hasta mi madre hizo una observación disfrazada de cariño, diciendo que era lindo verme haciendo cositas de madera como terapia mientras encontraba mi camino real. Yo le di like a todos los comentarios y no respondí ni una palabra. Sabía que si discutía,
solo reforzaría su idea de que me dolía lo que decían. Y sí, dolía, pero no por lo que decían sino porque lo pensaban de verdad. Porque en sus mentes, el único camino válido era el que ellos habían trazado con títulos, becas y reconocimientos. Mientras ellos se burlaban, yo trabajaba 14 horas al día con un solo objetivo, construir algo tan sólido que un día ellos no pudieran negarlo. Un cliente me recomendó a otro, y ese otro a otro más. Empecé a tener pedidos pequeños pero constantes, escritorios, repisas flotantes, mesas para cafeterías que querían ahorrar espacio. Y como nadie esperaba nada de mí, tampoco tenía a nadie encima diciéndome cómo debía hacerlo. Me equivoqué muchas veces, pero cada error era una clase que no podía encontrar en ningún salón universitario. Aprendí a facturar, a negociar, a manejar clientes difíciles, a presupuestar materiales sin desperdiciar ni una astilla. Cada noche antes de dormir, anotaba en una libreta lo que había aprendido ese día, como si estuviera armando mi propio programa académico. Y sin darme cuenta, empecé a recibir más solicitudes de las que podía manejar solo. Fue entonces cuando contraté a la primera persona. Se llamaba César, lo conocí en el mismo taller donde trabajé con Don Eloy. Él también había sido menospreciado por no tener estudios, y también soñaba con algo más grande. Le ofrecí el doble de lo que ganaba allá, aunque eso significaba que yo tendría que recortar mis propios gastos al mínimo. Pero sabía que necesitaba manos confiables si quería crecer. Y juntos, entre café frío y jornadas que a veces terminaban a la medianoche, fuimos sacando adelante pedidos cada vez más grandes. Lo hacíamos sin máquinas sofisticadas, sin respaldo de nadie y con errores que corregíamos al vuelo. Pero lo hacíamos. Y con cada proyecto entregado, la idea de que solo los títulos daban valor se desmoronaba un poco más. Mientras tanto, mi familia seguía mirándome por encima del hombro. Pero eso no importaba. Porque aunque ellos no lo sabían aún, yo estaba levantando algo que muy pronto haría ruido. Un ruido que no se podía ignorar. Un ruido que, tarde o temprano, los haría volver la mirada. Y para cuando eso ocurriera, ya no serían ellos quienes dictaran si yo merecía respeto, sería yo quien decidiría si ellos merecían un lugar en lo que había construido. Actualización 2. Habían pasado ya casi 2 años desde que le di forma a Manos Libres, y lo que al principio había sido una idea construida desde la rabia y el rechazo. Ahora era una pequeña empresa que crecía más rápido de lo que yo me atrevía a decir en voz alta. César seguía conmigo, leal hasta la médula, y ahora también teníamos a Samuel, otro muchacho joven que había trabajado descargando madera en un depósito y que sabía identificar una tabla de pino mal curada con solo olerla. Yo había invertido casi todo lo que ganábamos en herramientas más potentes, en habilitar un pequeño espacio con extractor de aire y en una cámara improvisada con fondo blanco para tomar fotos de los muebles terminados. Publicábamos cada entrega con precios transparentes, y poco a poco empezamos a recibir comentarios como por fin alguien que no cobra como si uno fuera millonario o me encantó que personalizaran hasta el color de los herrajes. Fue en ese momento cuando la pandemia azotó como una tormenta ciega. Oficinas cerradas, despidos masivos, empresas congeladas, y sin embargo, entre toda esa crisis, emergió algo que cambió por completo nuestro rumbo, la necesidad urgente de tener espacios de trabajo en casa. De repente, miles de personas que nunca habían tenido que compartir su comedor con una laptop y una taza de café ahora buscaban escritorios, sillas ergonómicas, repisas flotantes, organizadores de cables. Estaciones minimalistas que cupieran entre un sofá y una planta. Mientras muchos cerraban por falta de clientes, nosotros teníamos más pedidos de los que podíamos manejar. Me senté con César y Samuel y les dije que si querían, podían tomarse unos días, que entendía que todo estaba incierto. Ninguno quiso irse. Al contrario, César fue quien propuso que hiciéramos turnos dobles y trabajáramos los domingos, antes de que estos pedidos se vayan con otros. Y tenía razón. Nos metimos de cabeza. Como la demanda aumentó, abrí por primera vez una convocatoria formal para contratar personal extra. No tenía idea de cómo hacer un proceso de selección, así que improvisé con honestidad, publiqué en nuestras redes una historia contando cómo habíamos empezado.
Y terminé con una frase que escribí casi sin pensar pero que luego se viralizó: si sabes trabajar con las manos, si sabes escuchar al cliente antes de hablar. Y si estás dispuesto a aprender sin que nadie te tenga que hablar como si fueras un robot, mándame un mensaje. Me llegaron más de 80 en un solo día. Escogí a 4, de perfiles distintos, y armé un equipo que combinaba juventud con experiencia, rapidez con paciencia, y sobre todo, una energía compartida que se sentía en el ambiente. Fue en ese punto donde entró Sofía. Ella fue la única que me escribió sin hablar de tornillos ni lijas. En cambio, me envió un mensaje donde me contaba que acababa de terminar la universidad, que su sueño era trabajar en un lugar donde pudiera ver cómo algo se construye desde cero y que aunque no sabía nada de carpintería, era buena organizando, llevando cuentas y manteniendo en orden a hombres distraídos. Me hizo reír. La invité a tomar un café en la terraza del taller y en menos de 20 minutos supe que ella tenía que ser parte de esto. Era metódica, sí, pero no aburrida. Tenía una mirada rápida para detectar errores, una voz firme sin necesidad de gritar, y sobre todo, tenía cero prejuicios. Nunca me preguntó si yo tenía un título, nunca me habló de sus calificaciones ni intentó corregirme. Solo quería aprender. La contraté como mi asistente administrativa, aunque con el tiempo se convirtió en la columna vertebral del negocio. Fue ella quien propuso que lleváramos un registro digital de cada cliente, con sus medidas, sus preferencias y una galería de los muebles que nos había encargado. Implementamos un sistema de seguimiento con actualizaciones por WhatsApp para cada fase del proceso: diseño, aprobación, fabricación, envío. Los clientes no solo quedaban encantados, sino que comenzaban a recomendarnos como si fuéramos un servicio premium. Un día Sofía me dijo en tono medio burlón: nosotros somos más organizados que muchas agencias, y eso que estamos comiendo pan con mortadela. Y tenía razón. A nivel técnico seguíamos trabajando en condiciones humildes, pero nuestra calidad, atención y entrega eran impecables. Mientras todo eso ocurría, mi familia seguía completamente desconectada de lo que pasaba. En sus reuniones por videollamada, a las que a veces me invitaban por compromiso y otras ni eso, seguían hablando de carreras, maestrías en línea, publicaciones académicas, becas internacionales y posiciones laborales en empresas que yo ni siquiera reconocía. Cuando me preguntaban qué estaba haciendo, respondía con algo vago como siguiendo con lo mío, y rápidamente alguien cambiaba el tema. En una ocasión, durante el cumpleaños de mi madre vía Zoom, comenté con tranquilidad que mi empresa había logrado cerrar un contrato para abastecer a una cadena de espacios de coworking con más de 50 escritorios a medida. Hubo un silencio incómodo de 3 segundos y luego mi hermana soltó: qué bueno que te estés entreteniendo en algo, todos necesitamos una ocupación para no enloquecer. Sentí como si me tiraran un balde de agua helada. Me desconecté antes de que partieran el pastel. Decidí entonces que ya no iba a compartir nada más. No por resentimiento, sino por salud mental. Sabía lo que estábamos logrando, sabía el esfuerzo que nos estaba costando y sabía que ningún papel firmado podía compararse con el respeto real que ganábamos con cada cliente satisfecho. Ellos no tenían que entenderlo. No por ahora. Lo que nadie imaginaba era que en menos de 6 meses apareceríamos en un reportaje local como ejemplo de negocio emergente en tiempos de crisis. Una periodista nos contactó porque había comprado uno de nuestros muebles por recomendación de su hermana y se sorprendió al ver que la empresa estaba manejada por jóvenes, sin grandes oficinas, pero con un nivel de detalle que no había visto ni en tiendas con marcas reconocidas. Vino con un camarógrafo, grabaron entrevistas, mostraron el taller y al final, cuando me pidió una frase para cerrar, solo dije: a mí no me dieron una oportunidad, así que la construí yo mismo. Con estas 2 manos. La transmitieron un jueves en la noche. Yo no avisé a nadie. Pero no hizo falta. Al día siguiente, mi bandeja de entrada amaneció llena de correos. Clientes nuevos, propuestas de colaboración, mensajes de apoyo. Pero entre todo eso, había algo que me sorprendió más que cualquier otra cosa: un correo de mi hermana.
El asunto decía propuesta profesional, y en el cuerpo del mensaje, en tono formal, me ofrecía sus servicios como psicóloga organizacional para ayudarme a fortalecer el ambiente emocional interno del equipo de trabajo. Decía que sería un honor colaborar conmigo. Ni una mención a las veces que me llamó fracasado. Ni una palabra sobre el marco vacío que me regalaron como burla. Y no fue la única. Poco a poco, empezaron a llegar mensajes similares. Tíos, primos, incluso conocidos de la universidad a quienes no había vuelto a ver, me escribían para felicitarme, para tomar un café y conversar, para colaborar en lo que necesite. Y fue ahí cuando me di cuenta de que el momento que había esperado tanto estaba por llegar. Por fin estaban volviendo la mirada. Por fin querían saber qué estaba haciendo. Pero yo ya no era el de antes. Ahora el que decidía si valía la pena responder, era yo. Actualización 3. Había transcurrido más de un año desde aquella primera vez que mi hermana, con un correo impecablemente redactado y carente de todo rastro de memoria o remordimiento, me ofreció sus servicios profesionales como si jamás se hubiera burlado de mi trabajo, de mis manos manchadas de barniz o de los turnos que me comía sin dormir. Para entonces, Manos Libres ya no era un simple taller, era una empresa que empezaba a dejar huella en su sector, con clientes fijos, proveedores que nos buscaban para asegurar volúmenes. Y una reputación tan cuidadosamente construida que un error mínimo podía costarnos más que una semana de trabajo. La entrevista en televisión no solo nos hizo visibles, sino que nos validó ante el mundo externo que se negaba a creer en emprendimientos informales o sin formación académica. De un día para otro, pasamos de pelear por conseguir reuniones a tener la bandeja de entrada saturada con propuestas, cotizaciones urgentes, convocatorias a ferias de diseño y hasta invitaciones para colaborar con instituciones públicas en proyectos de mobiliario funcional para espacios educativos de bajos recursos. Recuerdo que en ese momento la emoción se mezclaba con una ansiedad que me cruzaba el estómago todos los días al despertar. No tenía a nadie que me enseñara cómo manejar una empresa en crecimiento, no tenía a quien pedirle consejos sobre cómo negociar con cadenas que me exigían cumplir con estándares ISO o protocolos de entrega casi militares. Todo lo aprendía en tiempo real, leyendo contratos por las madrugadas con los ojos irritados. Preguntando lo que no entendía sin miedo a parecer ignorante y revisando manuales de proveedores en inglés como si se tratara de salvar una vida. En medio de todo eso, tuve que tomar una decisión que, aunque inevitable, me removió por dentro, delegar la parte creativa. Era mi parte favorita, lo que más disfrutaba, pero ya no podía diseñar muebles uno a uno si quería atender la empresa como lo que era. Así que contraté a 2 jóvenes diseñadores industriales que, a pesar de tener sus diplomas colgados en el fondo durante las entrevistas por videollamada, nunca mencionaron la universidad como argumento de peso. Me hablaron de funcionalidad, de optimización de espacio, de emociones traducidas en formas. Me convencieron en 5 minutos. Los contraté el mismo día. Sofía se convirtió en mi escudo. Ya no solo organizaba el flujo interno, sino que filtraba propuestas, agendaba citas, revisaba cláusulas de contratos y hasta entrenaba a los nuevos empleados en temas de cultura interna. Para cuando cumplimos los 3 años de operación, ya éramos 12 personas trabajando de forma estable, con prestaciones, seguridad laboral y lo más importante, con respeto. El ambiente que habíamos construido era exactamente el que yo nunca encontré en mi casa. Y aunque aún había mucho por mejorar, seguíamos operando desde una sede que nos quedaba estrecha. Y el ruido de las sierras a veces se mezclaba con llamadas importantes que atendíamos en una oficina improvisada detrás de una cortina negra, ya no me sentía en desventaja frente a nadie. Fue en ese momento que mi madre me llamó por teléfono después de casi 6 meses sin comunicarnos. Me dijo que había visto el reportaje, que su vecina del bloque se lo había mostrado con orgullo, porque su nieto también quería estudiar carpintería y se había sentido inspirado. Me dijo que le parecía muy bonito lo que estás haciendo y luego, casi como quien deja caer una casualidad, me preguntó si estaba pensando en contratar más gente. Dijo que lo comentaba porque su hermana, mi tía Lucrecia, estaba muy preocupada por su hijo, mi primo Fabián, el del MBA, que recientemente había sido despedido por recorte de personal. Tú sabes, esas cosas pasan hasta en las mejores empresas,
me dijo con voz baja, como queriendo que no notara la vergüenza disfrazada de empatía. Añadió que él estaba explorando oportunidades en otros ámbitos, que ahora buscaba algo más dinámico, más conectado con la realidad empresarial latinoamericana, y que si había alguna vacante en mi equipo, le encantaría presentarse. Yo escuché todo en silencio. No le pregunté cómo se sentía Fabián, no le pregunté si ahora veía mi empresa como algo legítimo. Solo le respondí que estábamos en proceso de expansión, que pronto abriríamos vacantes y que si él estaba interesado, podía enviar su hoja de vida como cualquier otro candidato. Mi madre soltó un claro, él no espera trato especial, pero ambos sabíamos que sí lo esperaban. Poco después empezaron a llegar otros correos. Uno de mi tía Lucrecia agradeciéndome por considerar a su hijo y mencionando, de paso, que ella misma también tenía experiencia en administración y que podía ser de ayuda en caso de necesitar a alguien de confianza para las finanzas. Otro de mi hermana, esta vez con una propuesta específica, un paquete de talleres de salud mental laboral, acompañamiento en procesos de adaptación al cambio y estrategias para reducir el burnout en entornos emergentes. Lo firmaba con un tono profesional que contrastaba brutalmente con las veces que se había burlado en voz alta diciendo que yo terminaría vendiendo banquitos por catálogo. Me ofrecía, incluso, una primera sesión gratuita para evaluar si podía ser útil a mi equipo. Luego vinieron otros. Mi primo Gerardo, ingeniero civil, al que no veía desde la boda de un familiar lejano, me escribió preguntando si necesitaba apoyo técnico para montar una segunda planta. Un excompañero del colegio que una vez me empujó en el pasillo y me dijo que los que no sirven para estudiar acaban siendo obreros me pidió café para ver si se abría una alianza. Y así, uno tras otro, comenzaron a acercarse. Como si todos despertaran de un largo sueño y se dieran cuenta de que, sin haber pasado por sus rutas trazadas, yo había llegado igual y más lejos. Esa noche, después de leer cada mensaje, me senté solo en el taller ya vacío, con el aserrín flotando en el aire como si el día no quisiera irse. Pensé en la cantidad de veces que me habían hecho sentir como un error, como una carga, como un caso perdido. Pensé en cada mirada, cada chiste disfrazado de broma inofensiva, cada conversación donde mi nombre era el ejemplo de lo que no debía hacerse. Y sin embargo, ahí estaban. Tocando la puerta. Pidiendo un lugar. Pidiendo empleo. Y yo tenía el poder de decir sí o no. De abrir o cerrar. De hacer justicia, no con gritos ni reclamos, sino con hechos y silencio. Esa noche, lo supe con absoluta claridad, la verdadera venganza no era restregarles en la cara mi éxito. Era mantenerme exactamente como era, sin cambiar nada, mientras ellos se enfrentaban al hecho brutal de que me habían juzgado mal y ahora dependían de mí. Y eso, sin necesidad de ningún título, era más poderoso que cualquier diploma enmarcado. Actualización 4. Habían pasado 6 meses desde esa avalancha de mensajes disfrazados de profesionalismo, de disculpas implícitas y de súplicas disfrazadas de propuestas laborales. Durante ese tiempo, mi equipo y yo habíamos trabajado en algo que llevaba meses planificándose, la apertura de una segunda planta, más amplia, más equipada y ubicada estratégicamente en una zona industrial donde podríamos recibir contenedores completos de madera importada sin necesidad de hacer malabares con el transporte ni depender de intermediarios que nos subían los precios por capricho. Había tomado la decisión de que esa nueva planta sería también el punto de inflexión donde empezaríamos a operar con una estructura formalizada por completo, departamentos claros, líderes de área, manuales internos, evaluaciones de desempeño y, por supuesto, nuevos cargos supervisores para poder coordinar el aumento en la producción que venía con los contratos que estábamos firmando. Fue entonces cuando tomé una decisión que, para cualquier otra empresa, sería simplemente parte del proceso de expansión, pero que para mí tenía un sabor muy distinto. Decidí que publicaría las nuevas vacantes sin filtros ni exclusividades, exactamente como lo habíamos hecho desde el primer día. Abrí una convocatoria pública en nuestras redes sociales, en la página web, en grupos de Facebook especializados en empleos de manufactura y diseño, y también en LinkedIn. No filtré por universidad, ni por nivel académico, ni siquiera por edad.
Solo puse lo mismo que siempre, necesitamos gente con ganas reales de trabajar, con sentido del detalle, con la humildad para aprender y la responsabilidad para sostener lo que se construye en equipo. También mencioné que íbamos a priorizar perfiles con experiencia directa en planta, en procesos de supervisión real, en trabajo bajo presión y, sobre todo, con capacidad de adaptarse a cambios imprevistos sin colapsar. En resumen, buscaba lo que nosotros sabíamos que se necesitaba, alguien que no temiera ensuciarse las manos. Los currículums empezaron a llegar por decenas, luego por cientos. La mayoría eran de personas con experiencia práctica, técnicos, tecnólogos, gente que había trabajado en fábricas grandes y pequeñas, algunos desempleados por cierre de empresas. Otros buscando un ambiente menos tóxico o jornadas más humanas. Pero también, como lo había anticipado, llegaron varios nombres conocidos. El primero fue mi primo Fabián, el del MBA. Su hoja de vida venía acompañada de una carta de presentación extensa, llena de palabras rimbombantes y frases que, evidentemente, había copiado de algún banco de cartas modelo. Hablaba de su capacidad de dirigir con visión estratégica, de su habilidad para la toma de decisiones en entornos VUCA y de su compromiso con la eficiencia operacional a través de KPIs claros y disruptivos. Lo leí entero con la misma atención con la que uno lee un menú de comida costosa cuando ya decidió comer en otro lugar. Quería ver hasta dónde llegaba. Y lo más irónico fue la línea final, donde decía, con total seriedad, que su MBA en Estados Unidos lo hacía ideal para dirigir equipos de talento en desarrollo. Como si todos los que trabajaban conmigo fueran simples proyectos a medio terminar. Decidí agendarlo para una entrevista presencial. El segundo fue el de mi hermana, quien esta vez no escribió un correo, sino que directamente aplicó al cargo de bienestar organizacional con su título, sus diplomados y un portafolio de actividades de integración donde había ejercicios como la telaraña de los vínculos, círculo de confianza productiva y mapa emocional de la planta. No había nada sobre resolución de conflictos en ambientes de producción, ni propuestas para optimizar turnos o mejorar comunicación entre operarios. Todo era teoría decorada. La anoté también. Y luego llegó otro más inesperado, mi propio padre. No aplicó por LinkedIn ni por correo, sino que me llamó directamente una tarde mientras estaba revisando facturas con Sofía. Me dijo con una voz que sonaba mucho más cansada de lo que yo recordaba que estaba buscando algo para ocupar su tiempo, que la pensión no alcanzaba y que había oído que yo iba a abrir una nueva planta. Dijo que no buscaba favoritismos, que solo quería trabajar, aunque sea en algo básico, no me ofendo. Me costó procesarlo. No porque no creyera en su capacidad, mi padre siempre había sido trabajador, aunque rígido, sino por todo lo que representaba que él, justamente él, ahora me hablara con esa necesidad contenida. Le respondí que sí, que también podía aplicar y que lo incluiría en el proceso junto a los demás. Las entrevistas fueron una experiencia surrealista. Me senté al otro lado de una mesa que hasta hacía poco me parecía imposible ocupar, con una libreta de anotaciones y un café frío que me temblaba en las manos no por nerviosismo, sino por lo simbólico del momento. Fabián fue puntual, llegó en camisa blanca, reloj caro, portafolio de cuero, y un aire de suficiencia que no combinaba con su realidad actual. Empezó hablándome como si yo fuera un colega de negocios, usando términos como sinergia vertical y resiliencia operativa. Yo lo dejé hablar. Luego le pasé una hoja impresa con un caso práctico, calcular el costo total de producción de 20 escritorios modulares con las variables reales de material, horas de trabajo, transporte y utilidad. Lo miró como si estuviera escrito en mandarín. Después de 20 minutos intentando resolverlo con su teléfono en la mano, aunque yo le recordé que las entrevistas eran sin dispositivos, me dijo que eso normalmente lo ve el área de costos, no el gerente de planta. Anoté eso en mi libreta y le agradecí por venir. Mi hermana, por su parte, llegó con una carpeta llena de colores, stickers y folletos impresos. Habló emocionada de cómo los ambientes laborales mejoran con dinámicas lúdicas, mencionó estudios de Harvard, estudios de Stanford, estudios de cualquier lugar menos de una planta con ruido, serrín y turnos rotativos. Cuando le pregunté qué proponía para reducir la rotación en turnos nocturnos sin tocar el salario base, se quedó pensando un largo rato y luego me respondió con algo sobre crear vínculos afectivos entre compañeros.
La miré sin decir nada. Sabía que cualquier respuesta de mi parte iba a sonar como venganza, así que preferí dejar que se apagara sola. Cerré la carpeta, le agradecí y anoté en mi libreta, esta vez con un subrayado, no entiende el contexto. La última entrevista fue con mi padre. Llegó serio, vestido con ropa sencilla, con las manos cruzadas y sin ninguna carpeta en la mano. Dijo que no tenía hojas de vida impresas, que yo sabía lo que él había hecho durante años, que había trabajado en almacenes, en bodegas, en supervisión de despachos. Que podía levantar peso y que no se le caía la cara por cargar cajas. Dijo también, sin mirarme, que entendía si no lo contrataba, que no buscaba un favor, que solo necesitaba algo donde no sintiera que estaba estorbando. Esa fue la primera vez, en mucho tiempo, que no lo sentí hablándome como padre, sino como hombre. Como trabajador. Como alguien que necesitaba apoyo, pero que no iba a pedirlo con lástima. No dije nada más allá de te aviso en una semana, como a todos los demás. Esa semana, cuando terminé todas las entrevistas y leí todas las evaluaciones de los candidatos junto con Sofía y los nuevos coordinadores de área, supe con total claridad lo que tenía que hacer. Pero también sabía que no era solo un tema de recursos humanos. Era el momento de tomar el control completo de la narrativa que me habían impuesto por años. No desde la revancha vacía, sino desde la dignidad que tanto me habían negado. Así que decidí que la siguiente etapa no sería enviar correos formales ni dar respuestas por teléfono. Lo haría en persona. Frente a todos. Como solían hacer ellos, solo que esta vez, las sillas estaban cambiadas. Actualización 5. Una semana después, con cada decisión tomada y cada hoja firmada, organicé una cena familiar en la antigua casa de mis padres, la misma donde durante años soporté ser el blanco de comentarios disfrazados de chistes, de silencios que apretaban más que cualquier grito y de comparaciones que parecían cuchillos mal afilados pasados lentamente por el orgullo. No les conté el motivo de la reunión con anticipación. Solo les dije que tenía novedades importantes que compartir, y como ya sabían que mi empresa estaba creciendo, todos asumieron, como no podía ser de otra manera, que se trataba de algo bueno que los beneficiaría directa o indirectamente. Mi madre se emocionó al teléfono y me preguntó si era un anuncio de sociedad. Le respondí que prefería explicarlo en persona. Ella, por supuesto, entendió lo que quiso. Mi hermana escribió al grupo familiar diciendo que llevaría un vino que había estado guardando para una buena noticia, y Fabián respondió con un emoji de brindis seguido de un qué orgullo tener emprendedores en la familia. Como si todo lo anterior no hubiera pasado. Como si su desprecio no estuviera aún tibio en el aire. Como si no recordaran las veces que me trataron como un caso perdido, un niño que había fallado, una especie de experimento descompuesto que se resistía a cumplir con el molde que ellos tanto defendían. Esa noche llegué temprano. Cociné yo mismo. No por humildad ni por nostalgia, sino por precisión. Sabía exactamente lo que quería decir, y cada detalle debía ser parte del mensaje. Preparé una lasaña de carne, una que siempre hacía mi abuela cuando la familia se reunía en tiempos mejores, como solía decir ella. Puse la mesa con cuidado, sin lujos, pero con orden. Copas limpias, servilletas dobladas, platos dispuestos de forma simétrica. Sobre cada puesto coloqué un sobresellado con el logo de Manos Libres. Eran sobres color crema, sobrios, con papel grueso por dentro. No llevaban nombres afuera. Yo sabía bien dónde se sentaría cada quien. Fueron llegando con sonrisas ensayadas, elogios suaves y abrazos que olían a conveniencia. Mi madre me tomó del brazo y me dijo bajito que estaba orgullosa de ver cómo había madurado. Mi hermana me comentó que últimamente me veía muy centrado, y Fabián incluso se atrevió a preguntarme cómo hacía para mantener el enfoque en medio del caos económico. Los dejé hablar, los dejé servirse vino, los dejé especular. Cuando todos estuvieron sentados, me puse de pie y agradecí su presencia. Les dije que, como sabían, la empresa había crecido bastante y que recientemente habíamos abierto un proceso de selección para nuevos cargos. Muchos de los cuales estaban orientados a personas con experiencia en distintas áreas. Todos asintieron, y mi madre incluso me interrumpió con un por eso mismo quisimos estar aquí, hijo,
para apoyarte. Ignoré el comentario y continué. Les dije que me alegraba que varios miembros de la familia se hubieran postulado, y que, como correspondía, habían sido evaluados con los mismos criterios que cualquier otro aspirante. En ese momento, la incomodidad empezó a insinuarse en el ambiente, suave pero inevitable. Les pedí que por favor tomaran los sobres frente a ellos y que los abrieran. El primero en reaccionar fue Fabián. Leyó la carta y se le borró la sonrisa. La misiva decía, en términos formales, que agradecíamos su postulación, pero que debido a su falta de experiencia directa en entornos de producción y a su desconexión con la realidad operativa, su perfil no era lo que Manos Libres necesitaba en este momento. Le deseábamos éxito en su búsqueda laboral. La firmaba Sofía, no yo. Él levantó la vista hacia mí con una expresión entre incredulidad y rabia contenida, como si no pudiera entender que alguien como yo, el que no terminó la universidad, el que según él se entretenía con martillos, se atreviera a rechazarlo. Mi hermana abrió su sobre con más lentitud. Su carta era igual de clara. Valorábamos su formación, sí, pero el enfoque de nuestras necesidades apuntaba a intervenciones reales en entornos productivos de alto estrés, donde la dinámica no era ideal para ejercicios simbólicos o terapias grupales sin base práctica. No era un lugar para experimentos teóricos ni para aplicar herramientas sin haber pisado una planta real. Ella frunció el ceño, guardó la carta en su cartera y cruzó los brazos sin decir nada. Mi madre, por su parte, parecía más interesada en el sobre que estaba frente a mi padre, uno de color verde oscuro, diferente al resto. Mientras él lo abría con torpeza, ella abrió el suyo y encontró una carta corta donde se le informaba que, aunque valorábamos su trayectoria y su amor de madre, no existía actualmente una vacante que se adaptara a su perfil. No había burla en la carta. Era limpia, cortés, respetuosa. Pero tenía una línea al final que redacté yo mismo con la intención de dejar las cosas claras de una vez por todas. En Manos Libres no trabajamos con lazos de sangre, sino con lazos de compromiso real. El sobre de mi padre contenía una propuesta de empleo. No era un puesto administrativo, ni uno simbólico para quedar bien. Le ofrecía trabajar en el área de logística nocturna, coordinando la recepción de materiales a las 4 de la mañana, con un salario justo, beneficios completos y la posibilidad de ascender tras una evaluación semestral. La carta estaba impresa en el mismo formato que usamos con cualquier candidato. Él la leyó en silencio, sin mirar a nadie, y luego la dobló con calma y la guardó en el bolsillo de su camisa. Nadie dijo nada durante varios minutos. El silencio era pesado, como si cada uno intentara tragar el sabor amargo de algo que nunca imaginaron probar. Fabián se aclaró la garganta, tomó la copa y murmuró que quizá me estaba dejando llevar demasiado por el ego. Mi hermana dijo que estaba bien, que no le interesaba trabajar en un lugar donde no se valoraba la formación. Mi madre, en voz baja, insinuó que tal vez esto era una forma de castigo y que esperaba que yo no me arrepintiera de cerrar las puertas a mi propia sangre. Y yo, con una calma que no sabía que tenía, respondí sin levantar la voz. Durante años me recordaron que sin un título no era suficiente, que mis decisiones eran errores, que mi valor dependía de un papel firmado por alguien más. Hoy no tengo ese papel. Pero tengo algo mejor. Tengo la capacidad de elegir. Y ustedes me enseñaron que quien elige, tiene el poder. Hoy decidí aplicar sus propias reglas. Y si no les gusta, ahora saben lo que se siente. Después de eso, nadie pidió postre. Algunos dejaron la comida a medio terminar. Mi padre fue el último en irse. Me miró desde la puerta, sin decir nada, con los ojos húmedos y la espalda ligeramente encorvada. Supe que aceptaría el trabajo. Y supe también que él, a diferencia del resto, había entendido exactamente lo que estaba pasando. No era venganza por rencor. Era justicia. Por fin. Actualización final. Ha pasado poco más de un año desde aquella cena, esa noche densa como plomo que no necesitó gritos ni reproches para dejar marcada una línea irreversible entre lo que fui y lo que soy.
Mi empresa no solo se consolidó como una referencia nacional en mobiliario modular para oficinas y hogares, sino que además expandimos operaciones a nivel regional y entramos a competir en licitaciones públicas. La planta nueva ya no era un sueño a medio montar, sino una realidad sólida, automatizada, con turnos rotativos bien pagados, pausas activas. Y un comedor amplio donde suena música en las mañanas y siempre hay café recién hecho. Muchos de los que trabajan conmigo hoy fueron rechazados en otros lugares por no tener títulos, pero aquí se volvieron imprescindibles. Y lo que empezó como una pequeña rebelión contra el desprecio, terminó convirtiéndose en una estructura seria que genera empleos dignos, donde la palabra oficio no es sinónimo de fracaso, sino de habilidad, constancia y orgullo. Mi padre aceptó el trabajo sin condiciones, y aunque al principio le costó adaptarse al ritmo, pronto se volvió un ejemplo de disciplina. Nunca llegó tarde, nunca se quejó por los horarios incómodos ni intentó usar su rol de padre para suavizar exigencias. Al contrario, fue más estricto consigo mismo que cualquier supervisor, y cada vez que alguien intentaba hablarle de mí como el jefe, él desviaba la conversación hacia los procedimientos de carga, los protocolos de seguridad o el nuevo sistema de recepción por escáner que tanto le costó entender al principio. A los 6 meses de trabajo, sin yo decirle nada, me dejó un sobre el escritorio con un papel escrito a mano donde solo decía, gracias por tratarme como uno más. Y por confiar cuando yo no lo hice. Lo guardé sin responderle, pero desde ese día supe que, aunque nunca me pediría perdón en voz alta, había entendido todo. En cuanto al resto de mi familia, la situación tomó formas que nunca imaginé. Fabián regresó a vivir con su madre cuando se le acabó la liquidación y no consiguió empleo estable. Durante un tiempo siguió mandando su hoja de vida como si nada, creyendo que su experiencia corporativa lo hacía valioso en un mercado que ahora prioriza flexibilidad, adaptabilidad y ganas de trabajar. Lo último que supe fue que aceptó un puesto en una empresa tercerizada donde lo tenían como supervisor temporal, sin beneficios, con contratos renovables cada mes. A veces comenta en LinkedIn sobre resiliencia y reinvención, como si no pudiera asumir lo que realmente le duele, haber menospreciado a alguien que terminó construyendo lo que él no pudo siquiera imaginar. Mi hermana, en cambio, decidió abrir una pequeña oficina de atención psicológica privada, dirigida a empleados que sufren burnout y ansiedad laboral. Paradójicamente, varios de mis empleados que necesitaban acompañamiento emocional terminaron yendo con ella, y como sus informes eran buenos y sus métodos realmente funcionaban en contextos individuales, le pagamos sus servicios como prestadora externa. Nunca volvió a mencionarme nada sobre su solicitud anterior, y yo tampoco la confronté. Cada mes envía su factura puntual, y cada mes le transferimos el pago como cualquier proveedor. Sin beneficios, sin favoritismos, sin rencores, pero tampoco con cercanía. Aprendió a respetarme cuando dejó de tener opción para burlarse. Mi madre mantiene una postura ambigua. No habla abiertamente de lo que pasó, pero ahora me menciona en conversaciones con sus amigas como su hijo, el empresario, y me presenta como un ejemplo de esfuerzo. Lo hace sin ironía, pero también sin reconocer las veces que se sentó en esa misma casa a decirme que sin un título no iría a ninguna parte. Me llama de vez en cuando para preguntarme si necesito ayuda con alguna gestión familiar, como si intentara reconstruir un puente que ella misma dinamitó años atrás. Yo la escucho, le respondo con cortesía y la invito a almorzar cada tanto. Pero ya no confunde mi silencio con su misión. Ahora sabe que mi límite no es una rebeldía pasajera, sino una elección sostenida. Ya no me puede moldear. Ya no puede decidir en qué lugar merezco estar. Con el tiempo, decidí colgar algo en la entrada de nuestra nueva sede, justo en la recepción, donde todos los visitantes pudieran verlo al entrar. Mandé a enmarcar un rectángulo de cartón rígido, del mismo tamaño que el marco vacío que me regalaron aquella Navidad como chiste cruel. Dentro del cartón, puse una copia ampliada del primer recibo que emitimos cuando Manos Libres vendió su primer escritorio completo. Y al pie, escribí en tinta indeleble una frase sencilla: aquí empezó todo lo que dijeron que nunca valdría nada. La gente lo mira y pregunta si es una especie de broma interna. Algunos creen que es arte conceptual. Yo sonrío y los dejo interpretar lo que quieran.
Porque ese pedazo de papel tiene más valor para mí que cualquier diploma colgado en una sala pomposa con flores de vidrio y fotos con toga. También colgué la llave oxidada del primer garaje donde comenzó todo. Está sujeta a una madera sin barnizar, en bruto, con las astillas a la vista, justo como estaba cuando empecé. La dejé así a propósito. Porque no quiero olvidar de dónde salí. No quiero olvidar cómo se siente tener que justificar tu existencia frente a quienes juran quererte, pero solo si te acomodas a sus esquemas. Y sobre todo, no quiero que nadie que trabaje conmigo tenga que pasar por lo mismo. Por eso, hoy más que nunca, contrato a personas sin títulos, a madres solteras que dejaron la universidad para criar a sus hijos, a hombres que salieron de la cárcel queriendo demostrar que saben hacer más que sobrevivir. A jóvenes que sueñan en voz baja porque nadie los toma en serio. Aquí tienen espacio. Aquí las manos también valen. A veces, mientras camino por la planta y veo los muebles apilarse uno a uno para ser enviados a oficinas donde nunca sabrán quién los hizo, pienso en todo lo que perdí por no cumplir con lo que esperaban de mí. Y entonces me detengo, respiro profundo, miro a mi alrededor y me doy cuenta de que no perdí nada. Fui yo quien ganó. Porque al final, los que se burlaban de mí por no tener un título ahora me llaman la bendición de la familia. Pero ya es tarde. Porque esa bendición no vino para repartir favores. Vino para marcar distancia. Para que no se les olvide que lo que uno construye con las manos, también se defiende con la espalda erguida. Aunque a muchos les incomode. Aunque no puedan entenderlo. Aunque nunca lo admitan.